Hola, vamos a seguir con la resolución de los ejercicios de la clase síncrona número 8, que era sobre cuerpos geométricos, o sea, geometría del espacio. Nosotros en clase ya vimos un poco de la introducción y vimos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Tuvimos problemas de conexión, por lo mismo les preparo este video. Bien, en este video empezamos entonces en el ejercicio número 3. Dice: el segmento que une los puntos medios de dos aristas concurrentes de un tetraedro regular mide raíz de 5 centímetros. Yo aquí ya les preparé el tetraedro. El tetraedro es uno de los poliedros regulares en el que tiene 4 caras. Las 4 caras son triángulos y esos triángulos son triángulos regulares. Bien, lo que nos dice acá es que si unimos los puntos medios de dos aristas concurrentes, recuerden que las aristas eran cada uno de estos lados, podemos tomar por ejemplo estas dos aristas que se unen en un vértice, o podemos tomar esta con esta o esta con esta, dependiendo. Bueno, no importa cuál se tome, de cualquier manera vamos a tener la misma situación. Vamos a marcar entonces, supongamos que voy a tomar ahora esta arista y esta otra arista. Y lo que me dice mi ejercicio es que si yo uno los puntos medios de esas dos aristas, supongamos que acá está el punto medio de esta y por acá el punto medio de la otra, uno esto con un segmento. Ese segmento dice que mide raíz de 5, entonces aquí mide raíz de 5. Ok. Entonces, acá tenemos un triángulo. En un triángulo, recordemos que se cumple, voy a sacar acá el triángulo para que lo veamos mejor. En un triángulo cualquiera, recordemos que se cumple que si yo uno los puntos medios de dos lados, este segmento que se forma al unir esos puntos medios debe ser paralelo a el otro lado. Y además tiene que medir la mitad del otro lado. O sea, si este lado mide m, este tiene que medir m sobre 2. Esa era una propiedad de las proporcionalidades, este m sobre 2. Bien, entonces como nosotros acá tenemos esa situación, tenemos el segmento que une dos de los lados, entonces sabemos que este mide raíz de 5, este otro tiene que medir el doble, porque acá tiene que medir la mitad. Entonces aquí este, que es la arista, va a medir 2 raíz de 5. Esto es la arista del tetraedro. En el tetraedro todos los lados tienen la misma medida y a todos le llamamos arista. Bien, a nosotros nos pide el área total del tetraedro. Recuerden que el área total era el área completita, tanto las caras laterales como la base. Para el área total del hexaedro, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Como el tetraedro tiene 4 caras y todas las caras son triángulos, yo puedo hallar el área de una cara. Como todos los triángulos son iguales, hallo el área de un triángulo y eso multiplico por la cantidad de caras, que en total es 4. Entonces la fórmula va a ser 4 por el área de un triángulo. Esos triángulos son triángulos equiláteros porque el tetraedro es uno de los poliedros regulares. Entonces usamos la fórmula del área del triángulo equilátero, que era raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Pero el lado ahora se llama arista. Entonces en vez de L vamos a usar la A. Acá el 4 con el 4 se puede simplificar. Por lo tanto, la fórmula para nuestra área queda raíz de 3 por arista al cuadrado. Como ya calculamos la medida de la arista, entonces ya podemos calcular el área total. El área total entonces va a ser raíz de 3 por lo que mide la arista, 2 raíz de 5 al cuadrado. 2 raíz de 5 al cuadrado se eleva cada uno de ellos al cuadrado, va a ser 2 al cuadrado es 4. Y raíz de 5 al cuadrado es 5. 4 por 5, 20. Entonces me queda 20 raíz de 3 centímetros cuadrados. Acá me faltó los cuadrados. Vamos a agregarle nomás ya acá. Y la respuesta va a ser 20 raíz de 3 centímetros cuadrados, que es la opción D. Está terminado este ejercicio. Vamos con otro. El siguiente ejercicio dice:
Calcula la apotema de un tronco de pirámide cuadrangular regular si la altura de la misma es de 6 metros y los lados de la base miden 2,4 metros y 9,4 metros respectivamente. Yo acá ya les preparé el tronco de pirámide. Recuerden que el tronco de pirámide es como un pedazo de una pirámide. Es cuando nosotros teníamos la pirámide completa, partíamos o le cortábamos a la pirámide con un plano paralelo a la base, la parte de arriba descartamos y nos queda lo que es el tronco de la pirámide. Esta pirámide dice que es cuadrangular regular. ¿Qué quiere decir eso? Que sus bases son cuadrados. Irregular obviamente porque son cuadrados. Ya me da la altura. La altura es trazar la recta que es perpendicular a las dos bases y que sale desde el punto medio de las dos bases. Digamos que esta es la altura. A esa altura ya me dice que mide 6 metros. Le voy a poner acá 6. Además me dice que los lados miden, los lados de la base tiene dos bases. Esas dos bases no son iguales, una es más pequeña y la otra es más grande, pero las dos tienen que ser cuadrados porque me dice que el tronco es cuadrangular regular. Entonces me da la medida de los dos lados de base, 2,4 y 9,4. El más pequeñito mide 2,4 y el más grande mide 9,4. Fíjense lo que va a pasar. Si yo trazo esta línea, esa línea al ser la base de un cuadrado es la apotema del cuadrado, desde el centro del cuadrado hasta un punto medio. Quiere decir que este y este tienen que ser iguales. Acá no se ve tan iguales porque no me salió luego cuadrado, pero si es cuadrado esto es punto medio. Y entonces este es la apotema de esta base. Si hago lo mismo acá, tengo que este es la apotema de esta base. Y si uno estos dos puntos, tengo que esta línea es la apotema del tronco. Entonces estamos teniendo que acá tengo apotema, apotema mayúscula, apotema del tronco, acá es apotemita y acá es otra apotemita. Ok, como las bases son cuadrados, la medida de cada una de esos apotemas son la mitad de lo que mide el lado. Entonces la apotema de la base pequeña es 2,4 dividido entre 2, que es 1,2. Esto que está acá mide 1,2. Ahora, este otro tenía su lado de medida 9,4. La apotema también tiene que ser la mitad y la mitad de 9,4 es 4,7. Estamos teniendo este trapecio, entonces que lo voy a sacar por acá. Lo saco por acá a nuestro trapecio. Y vamos a anotar acá los datos que estamos teniendo. Bien, sabemos que la base menor mide 1,2, que la base mayor mide 4,7, todito hasta acá. Este todito mide 1,2. Sabemos que la altura mide 6. Si yo trazo la altura, pero en esta parte, lo que se me va a formar aquí es un triángulo rectángulo. Nuevamente voy a sacar ese triángulo rectángulo aquí afuera y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ese triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo yo sé cuánto mide este cateto, que es lo mismo que la altura. Yo lo que quiero calcular es la apotema, que es la apotema grande, y este otro cateto, si se fijan acá en el trapecio, tenemos la base grande, tenemos la base chica. Si a la base grande yo le quito la base chica, me va a quedar exactamente este cateto del triángulo. Entonces acá va a medir 4,7 menos 1,2. 4,7 menos 1,2 en decimales es igual a 3,5. Entonces en este triángulo rectángulo ya podemos calcular la apotema. La apotema es la hipotenusa del triángulo, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 6 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Se resuelve eso, raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Y eso me da en decimales, porque veo que todas las respuestas están en decimales, me da 6,9
94,6, como voy a poner dos números después de la coma, el 4 se redondea a 5, entonces 95 metros. Esta va a ser la medida de la apotema del tronco, 6,95. La respuesta es la opción C. Seguimos con otro ejercicio más. El ejercicio número 5 dice: encontrar la longitud del radio de una esfera en metros si se sabe que el área de su superficie total es numéricamente igual a su volumen. Bueno, en clase cuando nosotros nos conectamos yo les hablé un poquitito de lo que era el prisma, el cubo, el paralelepípedo, el cilindro, el cono, la pirámide, pero me olvidé, no les hablé de la esfera. Les hablé también de los troncos, pero me olvidé, no les conté de la esfera. Entonces acá yo en el material ya les agregué, en los apuntes le agregué lo que es la esfera. La esfera es el que tiene la forma de una pelota. En esta esfera, si la esfera es maciza, quiere decir que es rellena por dentro, puede ser por ejemplo de isopor o de un metal o algo así. Yo la puedo rebanar en cualquier parte donde yo le rebane, rebanar quiere decir cortar, se van a formar círculos. Estos círculos que se forman, si es que yo rebano la esfera en el medio mismo, este es el círculo más grande que se pueda formar. Si la rebano en cualquier otra parte que no es el centro, va a ser un círculo más pequeño. Entre estos dos círculos o circunferencias, cada uno tiene su centro. Se puede calcular la distancia entre sus centros, se le llama D. El radio de la esfera es desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de la esfera. Puede ser acá, 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 acá. En este caso trazamos este radio porque nos va a servir de algo. Y el radio del círculo pequeño es este. Entonces acá se forma un triángulo rectángulo con la distancia, el radio de la esfera y el radio de la circunferencia menor. Además tienen acá las dos fórmulas. En la esfera no hay área lateral porque, como ven, no hay una distinción entre lo que son las caras laterales y la base. No hay eso, entonces solamente hay área total. O área nada más se le puede llamar. Y tienen acá la fórmula para el área y también tienen la fórmula para el volumen. Bien, entonces nosotros ahora el ejercicio que estamos haciendo dice que quiere la longitud del radio de la esfera. O sea, lo que nos está pidiendo es R en metros si se sabe que el área de su superficie total, o sea, lo que me dice es que el área es numéricamente igual a el volumen. El área es igual al volumen. Bien, entonces usando las fórmulas, como nosotros sabemos que el área es igual al volumen y la fórmula del área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado y el volumen es 4/3 pi por radio al cubo, igualamos estas dos cosas. Entonces vamos a tener que, como el área es igual al volumen, reemplazamos el área es 4pi por r al cuadrado, el volumen es 4/3 pi por r al cubo. Puedo simplificar el 4 con el 4, puedo simplificar pi con pi, ya que todo es producto, pasa al otro lado dividiendo, y puedo simplificar r al cuadrado con una r de acá. Entonces, despejando la r, este 3 que queda dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Como acá no me quedó nada, en realidad había un 1. 3 por 1 queda 3, entonces 3 es igual a el radio. Y como me pedía el radio en metros, entonces ponemos que el radio es igual a 3 metros. Y está resuelto nuestro ejercicio. Nuestra respuesta va a ser la opción E. Vamos a un siguiente ejercicio. Bien, en este siguiente ejercicio también nos habla de una esfera. Dice una esfera de radio R es intersecada por un plano que dista del centro de la esfera 2r/6. Entonces el área de la figura formada es igual a... Bueno, tenemos una esfera. Este es el círculo más grande. Es intersecada por un plano, dice. Entonces el plano que le va a intersecar tiene que ser también, tiene que formar una circunferencia. Y formamos una circunferencia que sea paralela a la circunferencia más grande. Yo puedo unir los centros de estas dos circunferencias y al unir esos centros lo que tengo es la distancia justamente entre los centros,
puedo unir un punto de la esfera con este centro, ese es el radio, y este pedacito es el radio pequeño. Entonces estamos teniendo que este es R chica, este es R grande, y a este se le llama la distancia entre los centros. Bien, a nosotros nos dice que el radio de la esfera mide R. Eso quiere decir que esa R es como un dato. En el resultado va a quedar la R. También nos dice que la distancia entre estas dos circunferencias es 2R sobre 6. Acá yo el 2 con el 6 puedo simplificar y escribo R sobre 3 nada más. Entonces esta D es igual a R sobre 3. El radio de la esfera mide R, que es ya el dato. Y lo que nosotros queremos es el área de la figura formada. La figura formada al interceptar la esfera es una circunferencia o un círculo. Y como yo quiero el área, entonces lo que quiero es el área del círculo. Recuerden que el área del círculo, la fórmula es pi por radio al cuadrado. En este caso lo que quiero hallar es el círculo menor. Voy a escribir eso, círculo menor. Y eso es pi por radio al cuadrado. Y el radio, vamos a usar el radio chico. Así que R al cuadrado, así. Bien, entonces lo que yo necesito es esta R chica. Como acá tengo un triángulo rectángulo, puedo calcular usando Pitágoras. Esa R chica es un cateto. El cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que sabemos que el otro cateto mide R sobre 3. Entonces esto al cuadrado. Bien, de ahí podemos resolver estos dos porque los dos tienen R cuadrado. Entonces vamos a hacer, bueno, voy a resolver primero los cuadrados. Me va a quedar que R es igual a R al cuadrado menos acá R al cuadrado sobre 9. Entonces ahí vemos que los dos tienen R al cuadrado, así que podemos resolver su parte numérica. 1 menos 1 sobre 9, resolvemos, eso da 8 sobre 9 por R al cuadrado. Y al hallarle su raíz a eso, me va a quedar 2 raíz de 2 sobre 3 por R. Bien, pero yo quería el círculo. Entonces para hallar el círculo o el área de este circulito, entonces lo que hago es reemplazar el círculo. Voy a hallar R al cuadrado nomás porque R al cuadrado necesitamos calcular. Entonces no hace falta despejar. Entonces R al cuadrado va a ser igual a, acá directamente sumamos o restamos 1 menos 1 sobre 9, que era 8 sobre 9. 8 sobre 9 por la R grande al cuadrado. Entonces eso nomás vamos a usar. Llevamos eso en nuestra fórmula del círculo. El círculo entonces va a ser pi por lo que vale el radio al cuadrado, que es este así mismo. Entonces nuestro resultado va a ser 8 pi por R al cuadrado sobre 9. Esa es el área de la figura que se forma acá, que era lo que nos pedía nuestro ejercicio. 8 pi sobre 9, la respuesta es la opción C. Vamos con un ejercicio más. El ejercicio número 7. Para el ejercicio número 7 les puse acá dos propiedades importantes que se cumplen siempre para cualquier poliedro y que vamos a utilizar ahora para resolver este ejercicio. Una de las propiedades es la fórmula de Euler. La fórmula de Euler lo que me dice es que la cantidad de caras más la cantidad de vértices de cualquier poliedro, de cualquier cuerpo, tiene que ser igual a la cantidad de aristas más 2. Y después tenemos esta fórmula que es la suma de ángulos que forman las aristas en los vértices. Y esta fórmula es S es igual a 360 grados multiplicado por la cantidad de vértices menos 2. Bien, entonces, en nuestro ejercicio nosotros tenemos, dice, en un poliedro de 6 caras, o sea que ya sabemos que la C es igual a 6,
y 12 aristas. La arista vale 12. Encontrar la suma de los ángulos que las aristas forman con los vértices. O sea que yo necesito usar esta fórmula, y para usar esa fórmula necesito saber la cantidad de vértices del poliedro, y para hallar la cantidad de vértices uso la fórmula de Euler. Entonces, primero, usando la fórmula de Euler, la cantidad de caras queda 6 más la cantidad de vértices que no sé. 6 más la cantidad de vértices tiene que ser igual a la cantidad de aristas más 2. De ahí despejamos la cantidad de vértices. 12 más 2 queda 14. El 6 que está sumando pasa al otro lado restando. 14 menos 6 queda 8. O sea que la cantidad de vértices es igual a 8. Llevamos en la segunda propiedad para poder hallar la suma. Va a ser igual a 360 grados multiplicados por la cantidad de vértices menos 2. Resolvemos. 8 menos 2 es 6. Y 6 por 360 es igual a 2160 grados. Entonces esta es la suma de los ángulos que las aristas forman con los vértices. Y la respuesta es la opción B. Bien, seguimos con otro ejercicio más. El ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice: en la figura el cubo dado tiene arista igual a 1. Anotemos ya eso. Arista igual a 1. Sea P un punto, dice, de tal manera que el triángulo BPH, este triángulo que está acá, vamos a resaltarlo en amarillo, tenga área mínima, dice. O sea, este punto P yo lo voy a ubicar en algún lugar de manera que el área que se forma en este triángulo sea la mínima área posible. Bien, veamos que... y acá me falta la parte que pide el área. No copié todo acá, tenemos que hallar el área. Halla el área mínima. Mínima del triángulo. El triángulo era BPH. Eso es lo que falta calcular acá, o sea, escribir acá en el problema. Bien, primero, veamos que la fórmula del área de un triángulo cualquiera, porque yo no sé si este triángulo es equilátero o no, la fórmula del área de un triángulo cualquiera es base por altura sobre 2. Entonces, yo necesito calcular la base, necesito calcular la altura, y ya voy a poder calcular el área. Además me dice que este punto P tenemos que ubicar en alguna parte de manera que justamente esa área sea mínima. ¿Cuál va a ser el lugar adecuado para colocar el punto P? El lugar adecuado para colocar el punto P de manera que el área sea mínima tiene que ser el lugar en donde desde P hasta este lado del triángulo haya la distancia mínima. La distancia mínima desde un punto hasta una recta tiene que ser una distancia perpendicular. Entonces voy a trazar una perpendicular desde P hasta la recta esta que está aquí. Esta perpendicular. Cuando esa distancia desde P hasta esta recta sea la menor posible, esa va a ser el área menor posible. Y la distancia a una recta siempre tiene que ser perpendicular. Entonces, fíjense lo que pasa. En ese triángulo del cual queremos calcular su área, este segmento, este que está aquí, es la altura del triángulo. Ese tiene que ser la altura del triángulo porque es justamente desde un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Si esa es la altura, entonces quiere decir que la base tiene que ser igual al segmento BH. Porque la base tiene que ser justamente la recta que es perpendicular a la altura. Bien, entonces necesitamos calcular la medida de la altura y necesitamos calcular la medida de la base que es BH. Si ustedes se fijan, BH es una diagonal del cubo. En un cubo la diagonal cumple con una fórmula. Entonces voy a calcular BH, que es la diagonal del cubo,
es igual a raíz de 3 por arista. Esta es la fórmula de la diagonal del cubo y BH es la diagonal del cubo. Entonces, de acá, como yo ya sé que la medida de la arista es 1, entonces el segmento BH va a medir raíz de 3 por 1, que es raíz de 3 ya nada más. Raíz de 3. Bien, tenemos ya la medida de la base, entonces dijimos que la base era BH. Me falta la medida de la altura. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a, primero que nada, agrandar esta figura para poder hacer más cosas ahí. Bueno, se me quedó borrado acá mi dato, así que lo voy a mover nada más y agrando esta figura para trabajar mejor en ella. Sabíamos que la arista medía 1. Bien, en esta figura, si yo trazo la diagonal de una de las caras, por ejemplo esta diagonal, y si se fijan, desde acá hasta el punto medio de la diagonal tiene que ser exactamente el valor de h. Esta h que está acá y este tienen que ser iguales. Quiere decir que la h es la diagonal chica, o sea, la diagonal de una cara dividido entre 2. Por fórmula, la diagonal del cuadrado, que le voy a simbolizar con una d minúscula, es igual a raíz de 2 por el lado del cuadrado, que en este caso es a. Pero como vemos que la altura es la mitad de esa diagonal, entonces la altura va a ser la mitad de esto. Bien, pero acá sabemos ya que la a mide 1, entonces ya reemplazo y me va a quedar que la diagonal chica es igual a raíz de 2. De ahí entonces la altura, que va a ser este segmento que es paralelo a este segmento y es exactamente la mitad de la diagonal chica, va a ser raíz de 2 sobre 2. Ya tenemos entonces la base, recuerden que este era la base de nuestro triángulo, y tenemos la altura. Y ya podemos calcular entonces el área de ese triángulo. El área entonces, que era base por altura sobre 2, va a ser raíz de 3 multiplicado por raíz de 2 sobre 2, todo dividido entre 2. Resolviendo todo esto se resuelve raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6 y 2 por 2 es 4. Queda este resultado. Esa va a ser el área mínima, que es lo que nos pedía el ejercicio. Si nos fijamos en las respuestas, no hay una respuesta igual a esto. ¿Cómo yo sé cuál es la respuesta? No quiere decir que hice mal. Recuerden que cada número se puede escribir de montón de maneras, de infinita cantidad de maneras posibles. Entonces lo que hacemos es hallar el decimal correspondiente al resultado que nos salió, que es raíz de 6 sobre 4. Cargo en la calculadora, hallo su decimal. Esto es aproximadamente igual a 0.61 23 72 43 57, y seguramente que hay más decimales pero que ya no caben en la pantalla de la calculadora. Entonces cada una de las opciones que nos da acá vamos a ir probando cuál es su decimal correspondiente y ver cuál es el que es exactamente igual al resultado que nos salió. Para la opción A, 1 dividido raíz de 2. Su decimal correspondiente es 0,7 aproximadamente. Este no es igual al resultado que nos salió. Para la opción B, raíz de 2 menos 1, su decimal correspondiente es 0,41 aprox. Tampoco es igual al resultado que nos salió. Para la opción C, 1 dividido raíz de 3, su decimal correspondiente es 0.57 y muchos numeritos más, tampoco es igual al resultado que nos salió. Para la opción D, raíz de 3 sobre 8, si ustedes lo hallan en sus calculadoras, si la calculadora trabaja con radicales, o sea, si les aparecen los radicales en la pantalla, les va a salir raíz de 6 sobre 4, que es exactamente el resultado que está acá. Si sus calculadoras no les da resultado con radicales, hallen el decimal. El decimal correspondiente es 0,61, etcétera,
todos estos mismos numeritos, este es el que coincide. Y la opción E, para probar que no hay respuesta doble, 7 raíz de 2, hallamos su decimal y esto es aproximadamente igual 9.89, que tampoco coincide con nuestro resultado. Entonces nuestra respuesta acá tiene que ser la opción D, que es la que coincide exactamente con el resultado. Bien, vamos a otro ejercicio más. El ejercicio número 9, que es un ejercicio teórico. Vamos a ir analizando cada una de estas proposiciones. Dice, en este orden, los siguientes enunciados son. Analizamos el primer enunciado. Dice, dos poliedros simétricos respecto de un punto son congruentes. ¿Qué son poliedros simétricos respecto de un punto? Supongamos que yo tengo cubos o hexaedros, como le quieran llamar. Acá puede ser cualquier tipo de poliedro, cualquier tipo. Yo le pongo como ejemplo un cubo, pero puede ser, por ejemplo, un prisma, una pirámide, puede ser cualquier cuerpo, no necesariamente un cubo. Bueno, si yo les digo que este cubo es simétrico. Bueno, ahí no copié todo, había sido, así que este voy a borrar y lo vuelvo a copiar. Ahí. Si yo les digo que este cubo es simétrico respecto a otro cubo, o sea, es simétrico respecto a un punto con otro cubo o con otro poliedro, como quieran. Este punto le voy a poner en rojo para que se vea bien. Acá, ok. Yo les digo entonces, este poliedro es simétrico respecto de este punto a este poliedro. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto yo formo exactamente la misma figura que tenía acá, el mismo tamaño y la misma forma. Recuerden que mismo tamaño y misma forma quiere decir que son congruentes. Entonces, para la proposición número 1, este es el dibujo. Dos poliedros simétricos respecto de un punto son congruentes, es verdadero. Para la proposición número 2, dice, todos los hexaedros tienen 5 diagonales. Bueno, les cuento yo que el hexaedro tiene 4 diagonales. Hexaedro tiene nada más que 4 diagonales. No les voy a poder marcar todas las diagonales porque se nos va a encimar y no vamos a poder ver, pero más o menos algunas. Por ejemplo, esta que está acá es una diagonal, esta no, porque tiene que ser en caras distintas. Esta no tampoco, esta es otra diagonal, esta que está aquí es otra diagonal y se me pierde la que está acá, que ya no le podemos ver, pero son en total 4 diagonales. Recuerden que el hexaedro es lo mismo que el cubo. 4 diagonales. Entonces lo que dice ahí que tiene 5 diagonales es falso. Para la proposición número 3 vemos que dice, el icosaedro tiene 20 caras triangulares equiláteras. En clase yo les había contado sobre los poliedros regulares, que eran nada más que 5, pero no les grafiqué porque les dije no me va a salir el gráfico. Bueno, ahora ya les agregué el gráfico, lo copié de una página de internet. Y tenemos acá los 5 poliedros regulares. El tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Ahora nos está hablando del icosaedro. El icosaedro tiene 20 caras triangulares y esos triángulos son triángulos regulares o triángulos equiláteros. Entonces lo que dice nuestra proposición, que estamos acá, el icosaedro tiene 20 caras triangulares equiláteras, es verdadero. Y la proposición 4 dice, existe un poliedro que tiene 7 aristas y yo ya les cuento que esto es falso. No existe ningún poliedro que tenga 7 aristas. No hay. Entonces, en ese orden, 1, 2, 3, 4, lo que nos queda es verdadero, falso, verdadero, falso. La respuesta va a ser la opción A, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, seguimos con el ejercicio 10 y el último ejercicio de nuestro ejercitario. Y el ejercicio 10 dice lo siguiente.
En un cono de revolución de vértice O, vamos a agregarle ya acá, este es el vértice, y centro de base H, se traza la altura OH. Vamos a trazar la altura, que es desde el vértice hasta el centro mismo del poliedro, y dice que este es H. Además dice HJ perpendicular a una generatriz OA. Recuerden que la generatriz era esta y también es esta. Entonces tomemos una de las dos generatrices. Digamos que acá mide A, esta es la generatriz. Entonces desde H tengo que trazar un segmento que sea perpendicular a la generatriz OA, a esta generatriz. Y acá entonces tiene que formarse un ángulo recto. Eso es lo que me está diciendo. Además recuerden que acá tenemos el radio de nuestro cono. Y nos dice, si AJ, este era J, si AJ mide A, o sea que este segmento mide A, y JO, este segmento mide B, entonces el volumen del cono es. Bien, para hallar el volumen del cono, recordemos la fórmula, era área de base, el área de la base, que es un círculo, es pi por radio al cuadrado. El volumen era área de base por altura sobre 3. Esta es la fórmula del volumen del cono. Entonces, para calcular el volumen de este cono, estamos necesitando la medida del radio, que es este que está acá, y estamos necesitando la medida de la altura, que es esta que está acá. Si logramos hallar esas dos, ya vamos a poder tener el volumen. Además, esto que nos da como dato, ya son datos como si fuesen números. Es como que me diga el segmento AJ mide 3, el segmento JO mide 5, por ejemplo. Entonces los resultados quedan en función de esas letras. Bien, acá les copié una propiedad que es una propiedad de relaciones métricas en el triángulo. Fíjense que yo acá estoy teniendo un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo yo tracé la altura respecto a la hipotenusa. Y por las relaciones métricas que pueden mirar en la parte de proporcionalidad, si tienen en los materiales de lectura, dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo, si trazamos la altura respecto a la hipotenusa, se cumplen un montón de cosas. Se cumple, por ejemplo, que los dos triángulos que se forman son semejantes entre sí y también son semejantes al triángulo más grande. Se cumple, por ejemplo, también de que la altura, que es esta que marqué aquí, esta que está acá, la altura correspondiente a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos en que divida esta, o sea, es media proporcional entre estos, y un montón de propiedades más. Acá yo les copié solamente la que vamos a usar en nuestro ejercicio. Esa dice que si en un triángulo rectángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa, se cumple que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección entre ellas. Recordemos que media proporcional era un término que quedaba en el medio, esto que pongo en circulito, en una proporción geométrica, en una igualdad entre cocientes. Entonces lo que ahora nos dice es que cada cateto es media proporcional. Entonces, por ejemplo, en ese triángulo que yo resalté en amarillo, el radio es un cateto. Ese va a ser media proporcional, quiere decir que se va a repetir acá y acá, entre la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo es la suma de A con B, A más B, y la proyección del cateto que estoy tomando sobre la hipotenusa. Recuerden que la proyección era como la sombra. La sombra de R sobre la hipotenusa es esta A. Siempre esa sombra trazando una recta perpendicular. Y acá es perpendicular. Entonces la proyección es A. Por otro lado, usando la misma propiedad, pero usando el otro cateto, entonces también H tiene que ser media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de H sobre la hipotenusa, que ahora es B. Tenemos estas dos cosas. Del primero,
Esta r puedo pasar acá multiplicando, me va a quedar r al cuadrado, esta a paso acá a multiplicar, me queda a por a más b. R al cuadrado ya tengo para poder calcular el volumen. De esta otra también hago lo mismo, la h pasa acá a multiplicar, me queda h al cuadrado y la b pasa a multiplicar al otro lado y queda b por a más b. Pero como yo solamente quiero h, el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y acá una propiedad importante que hay que recordar. Si yo tengo una raíz de a a la m dentro de un radical de índice n, yo puedo escribir esto como exponente. Ya les voy a contar por qué hago esto. En este caso voy a escribir así nada más y vamos a ver qué queda. Bueno, tengo entonces ya r al cuadrado y ya tengo h. Vamos a calcular el volumen reemplazando pi por radio al cuadrado, que es a por a más b, por la altura, que es raíz de b por a más b. Todo eso dividido entre 3. Esto ya es respuesta, pero mirando nuestras opciones de respuesta, en ninguna respuesta aparece este radical. Como no nos aparece este radical, quiere decir que se está usando esta propiedad. Se convirtió el radical a un exponente. Entonces acá mismo, y además veo que pi sobre 3 ya le separó, entonces vamos a separar pi sobre 3, a por a más b, y esto que estaba dentro del radical me va a quedar b a la 1 medio, usando esta propiedad, y a más b a la 1 medio. Bien, vamos a bajar un poco más nuestra hoja para que quepa todo y seguimos. Miramos nuevamente nuestras opciones de respuesta y vemos más o menos cómo queda. La a más b queda una sola vez, y como yo acá veo que tengo a más b acá y tengo a más b acá, puedo juntar eso usando una propiedad del producto. Entonces me va a quedar pi sobre 3 por a por b a la 1 medio, que ya voy a agrupar a este lado. Estos dos, como las bases son iguales, sus exponentes se suman. Entonces me va a quedar a más b elevado a la 1 más 1 medio, que es 3 medios. Y este que me queda acá va a ser el resultado del volumen. Miramos nuestra respuesta, pi sobre 3 por a por b a la 1 medio. Este es el único que tiene a por b a la 1 medio. A más b a la 3 medio. Entonces nuestra respuesta es la opción B. Y con eso, chicos, terminamos la resolución de nuestro ejercitario de la clase síncrona número 8.